Les damos la bienvenida a la mesa plenaria Reordenamientos en la literatura y el arte, que va a contar con intervenciones de Graciela Esperanza, que va a hablarnos sobre ficciones reales, reconstrucciones en la ficción y el arte contemporáneos, con la intervención de Herbert Benítez Pesolano, de la Universidad de la República de Montevideo, que va a conversar con nosotros sobre la ilusión de un giro post-autónomo, y con la intervención de Edgardo Dobri, de la Universidad de Barcelona, que va a conversar con nosotros sobre la cuestión del manierismo y del barroco en la obra última de Ángel Rama. Va a haber un momento hacia el final de las intervenciones para hacer comentarios, preguntas, dudas. Les pedimos, por favor, si pueden acercarse para que queden grabadas esas preguntas y puedan hacerlas con el micrófono que les vamos a alcanzar aquí cerca de la mesa. Entonces, si les parece bien, vamos a dar inicio a la conferencia de Graciela Esperanza. Graciela Esperanza, como todos sabemos, se doctoró en Letras en la Universidad de Buenos Aires, donde enseñó literatura argentina. Desde 2009 es profesora en el Departamento de Artes de la Universidad Torcuato de Itela, y entre otros libros ha publicado los ensayos Fuera de Campo, Atlas Portátil de América Latina, Cronografías, Lo que no vemos, lo que el arte ve, y dos novelas, Oficios ingleses y En el aire. Recibió la beca Guggenheim en 2002 y fue profesora visitante en la Universidad de Columbia y la Universidad de Cornell. Colaboró en Crisis, en Babel, en Página 12, en Clarín, en La Nación y en El País de España. Desde 2003 dirigía con Marcelo Cohen la revista Otra Parte. Escuchamos la. Bueno, buenos días a todos y a todas. En principio, un agradecimiento a Miriam Chiani, ¿no? Hola, hola. Bien, era más tarde. Decía que un agradecimiento a Miriam Chiani y a todos los organizadores del Congreso. Hace mucho que no vengo al Congreso de La Plata, mucho en serio. Así que me alegra estar de vuelta en tan buena compañía. Y bueno, un poco apretando para cumplir con los tiempos de la mesa, lo que voy a hacer es intentar extender la reflexión de mi último libro que nombró Guadalupe, Lo que no vemos, lo que el arte ve. Es un ensayo que respondió a una verdadera urgencia por dar visibilidad, como dice el título, desde el arte y la literatura, a dos amenazas que creo yo nublan un futuro no demasiado lejano. Por un lado, la crisis ambiental y por otro, la duplicación digital del mundo. Y como digo en el libro, son fenómenos complejos, opacos, que escapan al tiempo y a la escala humana, y por lo tanto se naturalizan, se pierden de vista. Pero en realidad siempre confié en la imaginación artística que puede iluminar el presente y anticipar el futuro, creo yo, antes que otros discursos. Al menos tengo varios libros confiando en el arte y la literatura. De modo que esta urgencia se convirtió como una especie de imán de obras y de lecturas, de respuesta del arte a estas cuestiones, que hacia el final derivó en una serie que llamé precisamente Reconstrucciones, inspirada por un ensayo muy iluminador para mí del historiador del arte Paul Foster, que se llama precisamente Ficciones reales alternativas a los hechos alternativos. Tan iluminador me pareció que lo tradujimos para nuestra revista, Otra Parte, de paso a paso de aviso, y los invito a visitarla, y se los recomiendo.
y que también inspira el título de esta presentación. Porque efectivamente, atendiendo esas amenazas, el arte y la literatura no dejan de crear artificios, pensar imaginativamente otras respuestas, y al mismo tiempo se renuevan tratando de hacer lo real más real, sin perder al mismo tiempo podríamos llamarlo así, el destello utópico de la ficción. De modo que lo que voy a hacer es voy a leer un texto, voy a retomar brevemente y extender esa serie de reconstrucciones, porque me parece que puede iluminar algunos de los ejes de discusión del Congreso. Por un lado, la relación o las nuevas posibles relaciones entre el arte y la política, nuevas formas de intervención, y por otro lado, cómo las artes visuales dialogan con algunas operaciones de la literatura de hoy y viceversa. Cómo aquello que nos cuesta ver como procedimientos y estrategias de la ficción, a veces, voy a tratar de demostrarlo, iluminado por las artes visuales mucho más inmediatas en la experiencia, pueden verse mejor. Leo entonces. La reflexión sobre lo que el arte puede revelar o desvelar conduce una vez más a una discusión sobre lo real, siempre contenciosa para la estética, la filosofía, el psicoanálisis, la teoría social. Y hoy, enrarecida por la crisis de los regímenes de verdad, el imperio de la fake news y los hechos alternativos, como lo llama Paul Foster. Pero lo real no desapareció, como se rumorea, asegura Foster en el ensayo, solo que la discusión ya no atañe a su presencia, sino a su posición. ¿Dónde se ubica? ¿Cómo? ¿Por obra de quién y por qué razones? Se pregunta. Y una célebre cita de Bertolt Brecht, citada a su vez por Walter Benjamin, conduce a las ficciones reales del futuro. Una simple réplica de la realidad no dice casi nada sobre la realidad. Una foto de las fábricas Krupp o de la AEG, la compañía alemana de electricidad, no nos dice casi nada sobre esas instituciones. Hay que construir algo artificial fabricado. Hasta ahí Brecht. Y es que en efecto, en la estela de Brecht, mucha ficción y mucho arte contemporáneos ya no tratan de develar lo real oculto, sea la lucha de clases para Marx, el inconsciente para Freud o la voluntad de poder para Nietzsche, ni leer signos en la superficie, como propuso alguna vez el parte textualista, ni tampoco reconstruir el pasado atendiendo al sujeto testigo de lo real traumático, como propuso el martes Lacaniano. Porque aunque todos esos marcos rechazan la concepción ingenua del realismo como espejo de lo real, guardan un resto de negatividad crítica, de deconstrucción, que mucho arte y literatura de hoy parece haber reemplazado por la reconstrucción o la composición de lo real. Una vez que lo real está hoy parcial o totalmente bloqueado en la visión, cuando no deliberadamente oculto, más que desocultar lo real, el arte intenta reconstruirlo mediante procesos, y esto me parece particularmente importante, de materialización y mediatización a través de nuevos y viejos medios. Puede que el límite impreciso entre lo real, la ficción y el artificio que describe Foster resulte opaco a primera vista, pero el argumento, creo yo, se vuelve más claro en la referencia al fotógrafo alemán Thomas de Mann. Y vuelvo a lo que decía al principio, las artes visuales pueden iluminar o volver más visibles algunas innovaciones literarias. Y puede facetarse en algunos de los proyectos artísticos y narrativos más innovadores de las últimas décadas.
La obra de Mann ilustra casi literalmente la idea de reconstrucción como artificio activador del encuentro con lo real, y se diría que es un pionero en esta estrategia, incluso, como vamos a ver, con lo real afantasmado en la imagen digital. Basta atender alguna de sus obras, no sé si conocen su obra, son reconstrucciones tridimensionales de imágenes halladas en los recortes de prensa, en postales u otros medios gráficos, que sus fotografías reactivan con la mediación de maquetas de cartón sutilmente imperfectas que luego se destruyen. O sea que la fotografía es el registro de esa maqueta reconstruida en cartón. Unos ejemplos para que esto quede más claro. Que, como les decía, luego se destruyen. Como Room, de 1994, el cuartel general de Hitler en Trachtenberg, después del atentado de 1944. Office, de 1995, una oficina cubierta de documentos basada en imágenes de la oficina de la Stasi después del colapso de la República Democrática Alemana en el 89, o Kitchen, de 2004, basada en una foto del escondite de Saddam Hussein, imágenes que, dice de Mann, cargan con, lo cito, los rastros imprecisos que los incidentes dejan en los medios que los transmiten y se fijan en la memoria colectiva e individual. Pero me interesaba también que sucede en una serie posterior que se llama The Dailies, 2012, creada a partir de fotos tomadas por su celular, imágenes de objetos comunes, siempre reproducidos en maquetas de cartulina. Lo que están viendo son maquetas de cartulina, un jabón en una bañera, una gomita en un plato, un peine en un estante de baño, que paradójicamente, con toda su mediación y su artificio, consiguen una condición táctil mayor que la de la realidad inicial de la foto original, la del celular, y metafóricamente sustraen a las cosas de esa condena a la virtualidad plana del mundo digital. El extrañamiento funciona como una especie de antídoto. Vea, espectador, mire otra vez eso que usted mira a diario y ya no ve. No mire el mundo a través de la pantalla y vuelva a mirar las cosas en sus tres dimensiones, sus formas, sus colores, tóquelas, huélalas, pálpelas. Pero es quizás Forensic Architecture, arquitectura forense, un grupo de investigación integrado por arquitectos, cineastas, artistas visuales, periodistas y abogados, el colectivo que más activamente ha emprendido la reconstrucción de hechos de violencia y violaciones de derechos humanos con métodos innovadores de producción y visualización de pruebas en distintos formatos. Fundado en 2010 por el arquitecto israelí-británico Eyal Weizman en Goldsmith, en la Universidad de Londres, el equipo interdisciplinario creó una singularísima agencia al servicio de tribunales judiciales internacionales, organizaciones políticas no gubernamentales e incluso ante las Naciones Unidas, que ha concebido una nueva estética forense y reactivado las relaciones del arte con la política. El nombre mismo del grupo, Arquitectura Forense, señala una peculiar combinación de estrategias de reconstrucción, mientras que la arquitectura aporta un método de investigación espacial. La práctica forense habla de un registro de la materialidad del entorno, edificios, ruinas, imágenes satelitales, videos de vigilancia, posteos en redes sociales, al tiempo que como práctica estética, y esto es lo importante, cómo se vincula todo lo que acabo de describir con una práctica estética, atiende a las formas narrativas y visuales en que lo real puede presentarse en el espacio público.
y voy a mostrar imágenes, capturas de pantalla de algunos de sus proyectos, pero pueden visitar los videos completos y las presentaciones completas en la página de Forensic Architecture. Desde lo que estamos viendo, la reciente violencia humanitaria en Gaza, una investigación sobre la inexistencia de zonas seguras en los desplazamientos de los civiles palestinos, o la minería de oro y la violencia contra los pueblos originarios en la región durante el gobierno de Bolsonaro, o el uso de una cantidad sin precedentes de gases lacrimógenos en la represión de diciembre del 19 en la Plaza de la Dignidad de Santiago de Chile, o más cerca, el daño ambiental en el yacimiento petrolífero argentino de Vaca Muerta. El amplio espectro de investigaciones de Forensic Architecture invierte en la mirada forense, que según sabemos procede de agencias estatales, servicios secretos o fuerzas de seguridad, invierte en una práctica contraforense que redirecciona las herramientas del Estado en prácticas civiles. Pero forense remite también a foro y cuenta además el montaje de los materiales, ya no la imagen única del fotoperiodismo, esto es lo que no puedo reproducir ahora, el clip de video del celular, son composiciones complejas, sino la relación de las imágenes compuestas en lo que Forensic llama un complejo arquitectónico de imágenes que reconstruye la serie en el tiempo y en el espacio. Estética y producción de conocimiento se aunan así en relatos persuasivos destinados a exhibirse en la arena pública, muestro un par de imágenes de muestras, o en espacios de arte, potenciados por la fuerza visual y retórica de las presentaciones. Pero en esta dirección también la literatura puede expandir sus límites con nuevas estrategias de materialización y mediatización, análogos a los de Demand o Forensic Architecture. Voy a detener solo en dos obras de escritores latinoamericanos de hoy: La compañía de 2019 de la mexicana Verónica Gerber-Bisechi, y el muy reciente Maniac del chileno Benjamín Labatut, para analizar cómo es posible reconstruir en la literatura, más allá de los caminos conocidos, el testimonio, la crónica, e incluso el non-fiction, que nuestra literatura nos llevaría hasta Rodolfo Walsh. En La compañía, Verónica Gerber despliega un abanico de medios y lenguajes para reconstruir uno de los casos más devastadores de extractivismo depredador de México, a partir de las ruinas de Nuevo Mercurio, un poblado minero del estado de Zacatecas. Y la operación recuerda la cita de Brecht que traía Foster y la expande con los medios del siglo XXI. Una foto de las ruinas de Nuevo Mercurio, una crónica, un testimonio, podría decir Gerber, parafraseándolo, no nos dicen casi nada sobre el Nuevo Mercurio. Hay que construir algo artificial fabricado. Texto e imagen se reúnen en las páginas del libro, de hecho, como en el ABC de la guerra de Brecht, del 55, un encuentro entre lenguaje visual y escritura, que de hecho está en el ADN de toda la obra de Gerber. Pero una foto y un texto no nos dicen casi nada sobre el Nuevo Mercurio, parece decir también Gerber, y con ímpetu reconstructivo reúne lenguajes e hibrida géneros para componer una historia del Nuevo Mercurio que faceta la complejidad de su auge expoliador y su caída, y el espectro siniestro de sus secuelas, efectos traumáticos, psicológicos, ambientales y sociales que aún perduran. Gerber se define a sí misma como artista visual que escribe, y el libro abreva
entonces en una tradición doble. La compañía reescribe un cuento fantástico clásico de la escritora zacatecana Amparo Dávila, El huésped, y recupera los pictogramas de la máquina estética, obra pionera de creación estética por medios cibernéticos de otro zacatecano, el artista Manuel Felgueres. Así entonces, en un díptico multimedia sombrío, de una ficción y crónica documental, la primera parte compone una suerte de fotonovela con la reescritura del cuento de Dávila, escandida sobre fotografías de Nuevo Mercurio, de la propia Gerber, fotos de archivos, fragmentos del pictograma de Felgueres, mientras que la segunda parte reconstruye la infortunada historia del Nuevo Mercurio en una especie de crónica forense hilada con 100 fragmentos. Pasajes del relato autobiográfico de un minero, textos históricos, informes científicos, testimonios, entrevistas, diagramas y mapas abren el arco temporal de los hechos desde los impactos meteóricos, fíjense, perdón, la escala temporal, los impactos meteóricos que hace millones de años sembraron la zona de Cinabrio, al más reciente colonización de las minas abandonadas por decenas de miles de murciélagos. Las mutaciones son elocuentes. El huésped innombrado, en el cuento de Dávila, un día lleva el marido y aterroriza a las mujeres de la casa. Es ahora la compañía, el título del libro. La primera persona narrativa es ahora segunda persona, y el tiempo verbal pasado es futuro. Cambios mínimos que, sin embargo, trastocan el vacío del fantástico original en una clara distopía futurista, una profecía autocumplida que se vuelve más tenebrosa con el fondo negro de las páginas. ¿No? Perdón. Pero solo en la segunda parte sabremos la historia cierta de la compañía, siguiendo que de la depredación del Nuevo Mercurio y del extractivismo poblador en todo el mundo, apenas una pieza en la larga historia del extractivismo en América y un módico anticipo del neoextractivismo posterior. Vean en este gráfico, muy gráfico, la elocuente localización, si se alcanza a ver, de los conflictos ambientales en el mundo de hoy. Verán la zona en que los puntitos sobreabundan. Pero de las ruinas, piensa Gerber, pueden nacer formas nuevas, dispositivos narrativos y estéticos que se nutren de la sinergia de los desechos. Más que apropiarse de materiales ajenos, de hecho, Gerber prefiere pensar que en la estela de Donna Haraway practica una forma de compostaje. Pero también me gustaría detenerme en una obra muy reciente, Maniac, de Benjamín Labatú. El libro se acaba de distribuir ahora en Argentina, fue publicado primero en inglés, fue escrito en inglés y luego traducido al español. Quien quizás haya leído Un perdón terrible. Maniac, la verdad que no sé cómo pronunciarlo en español porque de hecho es una sigla. Se abre con un recuento de la historia trágica de Paul Ehrenfest, aquí con Einstein. Los retratos que les voy a mostrar ahora son los 3 retratos que aparecen en la novela. El físico austríaco que en 1933, y así empieza la novela, le disparó a Vasily, su hijo de 14 años, con síndrome de Down, antes de pegarse un tiro en la cabeza. Compone después una biografía coral del matemático húngaro John von Neumann, niño prodigio, creador de la primera computadora moderna y las ecuaciones para la implosión de la bomba atómica,
y se cierra con el palpitante recuento de la victoria de AlphaGo, el programa desarrollado por otro niño prodigio, el neurocientífico británico Demis Hassabis, creador de Google DeepMind, que consiguió ganarle 4 de 5 partidos de Go al imbatible campeón coreano, también de una imagen, Lee Sedol. El montaje de estas secciones que les acabo de nombrar adelgaza la voz del autor en un tríptico vertiginoso y sombrío que dispone los hechos reales en una especie de instalación narrativa vivificada con los espejismos de la ficción. La Batuque bucea en el pasado sin, y ahí creo yo, una estrategia muy inteligente, sin abrir juicios sobre los avances más recientes de la tecnología informática, el chat GPT, etcétera, proyectando un futuro posible cifrado en la conflagración cada vez más alarmante entre inteligencia y locura, afán de conocimiento y poder de destrucción. La sucesión de prodigios científicos, la primera computadora moderna, la inteligencia artificial general, etcétera, se mezclan en el recuento con sus consecuencias más siniestras: el proyecto Manhattan, Hiroshima y Nagasaki, las distópicas pruebas de la bomba de hidrógeno, al tiempo que el furor creativo de los científicos convive con el egoísmo maníaco, los descarríos emocionales, la culpa y los delirios de la razón. Son vidas reales, más sorprendentes y contradictorias que las de cualquier personaje de ficción, hechos reales más inconcebibles que cualquier devaneo de la imaginación. Frente al futuro de la ciencia, que ni siquiera las mentes más lúcidas alcanzan a mensurar, la literatura, podríamos pensar, es un acelerador de partículas. Como un verdor terrible, Maniac es una obra de ficción basada en hechos reales, solo que ahora, y lo estoy citando en el prólogo, la cantidad de ficción ya no aumenta a lo largo del libro, y por lo tanto, digo yo, parece querer acercarse aún más, sin rodeos, al centro siempre faltante de lo real. Quiere componer, dar a ver en los hallazgos y a pensar en los espacios en blanco. De la distancia, el montaje y el blanco como propedéutica del intervalo reflexivo y antídoto contra la expresión personal ensimismada. Solo hay 3 imágenes que acabamos de ver, una por cada uno de los relatos biográficos, como si las fotos pudieran darle un espesor histórico documental a esas vidas inconcebibles, y una cuarta, en la tapa, una elección elocuente y bien interesante. A primera vista parece ser una imagen de una explosión nuclear, muy en sintonía con el personaje central del libro, pero enfocando sesgadamente, o anticipando quizás la tensión entre verdad y ficción, imágenes analógicas, imágenes virtuales, y sobre todo los usos de la inteligencia artificial en la creación de nuevas imágenes y sus riesgos. Se trata, fíjense, de una imagen creada por el director de cine Bernard Miller usando el software DALL-E 2 de OpenAI, editando la imagen creada a partir del siguiente prompt: una fotografía antigua de grandes columnas de humo provenientes de un enorme ovni que se estrelló en el desierto. En la genealogía del escritor fascinado por sus hallazgos reales, vidas extraordinarias, sucesos asombrosos, están las vidas imaginarias de Marcel Schwab, Borges y su historia universal de la infamia, y más cerca están Sebald, Echenós, Alexander Kluge, Roberto Bolaño. Pero en la era de Wikipedia, el cut and paste y las fake news, la ficción documental, las ficciones reales, despiertan sospechas, y de hecho la novela ya ha abierto bastante polémica. Recelo por su autenticidad, su originalidad, su verdad, defensa de las formas clásicas de la novela, el estilo, el autor, nostalgia del aura.
Algo es auténtico y puede ser auténtico porque lo inventé, asegura Alexander Kluge, o puede ser auténtico porque lo encontré. Y dice también, los poetas son pulidores de diamantes, pero hay también recolectores de diamantes en bruto. Soy un buen arqueólogo. Como buen arqueólogo de la ciencia, Labatut reúne sus hallazgos y con la elocuencia del montaje busca acercarse a lo que de tan incomprensible y misterioso no termina de cuajar. La novela, ese género impuro desde sus comienzos, busca renovarse una vez más. Así opera la instalación de mucho arte contemporáneo, una suerte de reverso de la reproducción que compone los materiales en el aquí y ahora de otro espacio, los dota de una obra nueva y los convierte en nuevos originales. También muchos escritores de hoy quieren componer, presentar antes que representar, reconstruir como una alternativa a la crítica utópica del pensamiento moderno y los pastiches festivos postmodernos, pero también al desborde confesional del autor que abunda en la narrativa de hoy. Claro que la literatura compone narrando y quiere compartir la vibración de sus descubrimientos en el relato para acercarlos al lector. Montado en el vértigo de lo que quiere contar, espero estarlos entusiasmando para crear la novela, Labatut reconstruye las vidas y los hechos con una lengua suelta, precisa, veloz, que recuerda a otro chileno, Roberto Bolaño, autor de la literatura en Latinoamérica, Los Detectives Salvajes y 2666, artefactos poliédricos, a veces corales también, que bucean en el horror también del siglo XX. En el recuento de esas vidas cifra una mitología del siglo XXI que renueva mitos antiguos. En el fondo alegórico de la novela, von Neumann encarna al Prometeo moderno, capaz de robarle el fuego a los dioses e iluminar a los hombres con el poder liberador del conocimiento, pero también al titán castigable, spoileado el final de la vida de Neumann, encadenado durante miles de años. En el Olimpo del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que lo albergó junto a Oppenheimer, Einstein y Gödel, los titanes de la mitología moderna marchaban hacia el progreso al filo de nuestra capacidad de autodestrucción. Y para terminar, les leo el párrafo final del ensayo, lo que no vemos, lo que el arte ve, que termina así: dar a ver, extrañar, volver a mirar las cosas, correr el velo que las opaca o poner de manifiesto su oscuridad deliberada. A eso aspira el arte desde hace al menos 2 siglos. Pero se enfrenta ahora a la inminencia de algo invisible o nunca visto, a veces ominoso, a veces falaz, a veces vago, algo que lo sacude o lo premia, como si sin decirlo nos alertara de que hay mucho en juego y que mañana puede ser tarde si es que ya no atravesamos el punto de no retorno. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gabriela. Escuchamos ahora la conferencia de Herbert Benítez Pesolano, La ilusión de un giro postautónomo. Herbert Benítez Pesolano es doctor en letras por la Universidad de Valladolid y egresado del Instituto de Profesores Artigas. Profesor titular de Literatura Uruguaya en el Departamento de Literaturas Uruguaya y Latinoamericana de la Universidad de la República, investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, se especializa en narrativas no realistas, historia, crítica y teoría. Publicó varios libros de crítica y numerosos trabajos en revistas arbitradas y volúmenes colectivos. Es conferencista y profesor invitado en diversas universidades extranjeras. Recibió el Premio Nacional de Literatura y sus libros destacados son
Interpretación y Eclipse, ensayo sobre literatura uruguaya del año 2000, El sitio de Lotremont del año 2008, Mundo, Tiempo y Escritura en la poesía de Marosa Di Giorgio del 2012, Felisberto Hernández, Narrativa Romida del 2015, El otro lado, Instrucciones en la mímesis, Lo insólito, Lo fantástico y otros desplazamientos, publicado en el 2018. Le damos la palabra entonces a Albert. Buenos días. Ante todo, la alegría de estar aquí, el agradecimiento por la invitación. Hace 10 años que no estoy en Norwich. Agradezco a Teresa, a Miriam, a Gloria, a Carolina, que tanto me voy a olvidar. Pero realmente para mí es algo muy particular, pese a que estuve en el 2017 dictando cursos de doctorado. Volver aquí a esta oportunidad, integrar esta mesa, que también me honra, y en cierto modo hacerlo con un tema que yo ya he trabajado bastante, que en algún momento estuvo vinculado a un intercambio con dos personas que extraño mucho de distintas maneras, que son Noé Giltrick y también mi querido amigo Roberto Ferrer, con quienes hemos hablado de todo este tema de la posautonomía, y tampoco me dio el tiempo, eso sí, de confrontar con Josefina Ludmer, realmente, porque dejó de estar aquí. En esa medida, esto es un tema que me inquieta de varias maneras, pero yo voy a elegir alguna de ellas para volverme inteligible. De modo que empiezo sosteniendo algunas observaciones preliminares. Pienso que voy a tardar entre 25 y 30 minutos, no más. Mi interés había sido antes y sigue siendo someter a crítica este refutable ensayo manifiesto de Josefina Ludmer sobre autonomía y posautonomía, de sus escritos de 2007, luego una aquí América Latina, 2010, y que deja a la vista cierta falta de, en mi concepto, de consistencia teórica, en particular por la parálisis en el límite kantiano que subyace, sin mayor consideración crítica, a su concepción de autonomía. Entiendo, entre otras cosas, que dicho límite es funcional a su idea de literaturas posautónomas. Sin esa versión limitada de la finalidad sin fin, no puede haber una idea sobre literatura posautónoma. Su planteo está erigido sobre una contradicción sustantiva entre autonomía y heteronomía, que, como resulta ostensible, desplaza, ya que no la acepta, en esos términos. De ahí procede precisamente su solución mediante esa categoría relacional que ella llama posautonomía. Esto presenta un carácter controvertido que parece irreductible, aun cuando la entendamos como una dimensión fluida en su posibilidad de darse como la coagulación de un concepto. Para Ludmer, el largo trayecto de la autonomía de la literatura y del arte como categoría de la modernidad resulta desplazado históricamente por una serie de transformaciones de la producción literaria que llegarían a disolver la noción de campo en la que tienen lugar. Así, la autonomía designaría un lugar desgastado por la propia deriva histórica en que otrora se generó, cuya consecuencia sería la emergencia de unas literaturas que ella llama posautónomas, con unas características que luego voy a señalar. Estas se darían a partir de una pérdida de cierta esfera propia de la literatura, que sería, voy a utilizar el condicional permanentemente en esto, que sería una sola con la esfera autónoma, por lo que la continuidad entre literatura y autonomía, que funciona en este caso como un axioma, reposa en el carácter absoluto de una y de otra. Por lo demás, semejante formulación pone de manifiesto
el hecho de que una expresión como literatura posautónoma, que implica una diferencia situada en un después, en un post, está construida a la manera de una figura oximorónica que integra un aspecto de lo negado en el seno de una nueva negación. Toda la resonancia adorniana que supone. Por lo tanto, lo literario, que procedería de y con la autonomía, y lo posautónomo, que procedería de y como contradicción de la autonomía, mantendrían un vínculo necesario y problemático en un nivel con la escamoteada heteronomía y en el otro con la cuestión del valor. Se trata para Ludmer de un desplazamiento contemporáneo a cargo de escritos u obras que revisten, a su parecer, características singulares relacionadas con la globalización, la hegemonía de las lógicas del capital transnacional durante la época de mayor ahora del desarrollo digital sobre la que se ha hablado bastante en el Congreso. Para elaborar su categoría, Ludmer comienza por referirse a una clase de textos que no serían literatura en función de ciertas características intrínsecas, dentro de las que destacarían la imposibilidad de distinguir entre realidad y ficción, la de mostrarse resistentes a cierto tipo de identificación literaria asegurada por categorías clásicas, así como el hecho de que son productoras de presente y a la vez producto de la evaporación de la figura del autor a cambio de la imaginación pública construida por los medios. Se trataría de obras que, lo voy a citar, atraviesan la frontera de la literatura y por eso no admiten lecturas literarias, dice. Esto quiere decir que no se sabe o que no importa si son o no son literatura. Se instalan localmente y en una realidad cotidiana para fabricar presente. Y ese es precisamente su sentido. Corto la cita. Sostiene Ludmer que antes, la vuelvo a citar, autonomía para la literatura fue especificidad y autorreferencialidad y el poder de nombrarse y referirse a sí misma. Y también un modo de leerse y cambiarse a sí misma. Fin de esta cita. Sin embargo, parece que todo ese movimiento ha sido clausurado, pienso yo, por un cambio en el modo productivo, lo que ha arrojado la escritura en un terreno sin campo, en una suerte de intemperie de nuevo lugar. Ludmer pone su acento en el hecho de que siendo este el tiempo de las transnacionales del libro, de las cadenas mediáticas en Internet, en que todo lo cultural es económico y viceversa, de la mano de las tecnologías, se genera lo que llama la realidad ficción en que vivimos. A lo que nosotros debemos agregar el inmenso desarrollo de poder, incluida la posverdad, en las redes sociales. De ese modo, estos escritos quedan vaciados de densidad, digamos, para ella, literaria, es decir, sin capacidad de ofrecer la poiesis como espectáculo, sobre cuya intensificación de esa composición simbólica consiga fundarse al menos un efecto estético sancionable en el orden de lo artístico. Al mismo tiempo, Ludmer señala la opción por formas como el testimonio, la autobiografía, los reportajes periodísticos, etc., pero conformada por una realidad representada que ya es una representación, quizás como en un reality show, una suerte de distintas formas de gran hermano. En su concepto, estas escrituras guardan diferencias claras con las anteriores, por ejemplo, con la novelística anterior, en casos cercanos, ¿no? Tan disímiles como Bonetti, García Márquez, Clarice Lispector, Cortázar, Juan José Sáenz, incluso Manuel Puig y también Mario Lebrero. Por poner algunos ejemplos, serían ilimitados. En principio, la propuesta de Ludmer a mí me ofrece un reparo. Su concepto de autonomía, como decía hoy, queda dentro de la encerrona kantiana de la lógica del desinterés y de la finalidad sin fin. Eso a ella le impide considerar investigaciones ya no actuales, sino de los años 30, como las llevadas a cabo por Mukarovsky. La autonomía de la obra literaria se produce con relación a un mundo histórico de normas y valores, para Mukarovsky, generados en la trama del dinamismo social. Refiriéndose incluso él a la poesía en un trabajo, sitúa el eje neurálgico del problema de la autonomía retirándola del callejón sin salida de una de sus sendas de acceso, como podría serlo la autotelia y sus formas de ceguera. Y dice, quiere decir, con un lenguaje que ya no se usa tanto, dice Mukarovsky,
¿Quiere decir esto que la obra poética esté privada de toda relación con la realidad? Si la respuesta fuese afirmativa, el arte se reduciría a un juego cuyo único propósito sería el placer estético. Tal conclusión sería evidentemente incompleta. Por consiguiente, debemos continuar la investigación de la denominación poética para demostrar que el debilitamiento de la relación entre el signo y la realidad por él directamente referido no incluye la relación entre la obra y la realidad como un todo, y más aún, resulta en beneficio de esta relación. Hay referencias de distinta índole en su época y antes incluso acerca de conceptos de autofunción, de cofunción, que colocan a la heteronomía en el seno de la autonomía. Eso ocurre, por ejemplo, con Tignano. La expresión paradójica que yo quiero subrayar aquí, y que me parece que es la que mejor conviene para lo que trato de decir, es la siguiente. La autonomía no es autónoma. Esta no es el producto de una legalidad propia en que se amalgamen de modo lineal las naturalezas de campo y objeto, sino que procede de una red que la antecede, pero que no necesariamente la fetichiza. En ese sentido, Adorno, que ahora sí lo cito, insiste que, en todo caso, el arte necesita siempre ese desde afuera para protegerse de la fetichización de su autonomía. Al tiempo que por medio de esta autonomía entabla, yo cito, una resistencia contra la presión de la ideología dominante, su no funcionalidad, su desinterés, que desafía la razón instrumental del principio de mercancía. Son citas muy conocidas. Pero quiero volver a lo que sostenía poco antes, y decir, para retenerlo, esto como un enunciado, la autonomía no es de ninguna manera autónoma. Dejarse leer. Efectivamente, que algo se deje o no leer como literatura depende de la relación que consiga establecerse entre la potencia del artefacto con los horizontes culturales, institucionales, cosas que ya sabemos, que admitan la posibilidad de esta lectura. Ludmer, en cambio, parece apelar a la idea de que hay una serie de textos que no se pueden leer como literatura. Es decir, que por un lado hay categorías propiamente literarias, pues esto es una contradicción. Esto es, ciertas fijaciones de una autonomía normativa que, aunque delaten su precedencia de un tiempo anterior e inoperante, se mantienen independientes del acto de leer. Esto es raro, de lo contrario no afirmaría la existencia de una frontera de la literatura, o el hecho de que, la cito, estas nuevas escrituras no admiten lecturas literarias, y la cito, porque las mismas pierden voluntariamente especificidad y atributos literarios, y que, al perder el valor literario de la literatura posautónoma, perdería el poder crítico, emancipador y hasta subversivo que le asignó la autonomía a la literatura como política propia, específica. Eso lo dice ella. Dicho sea de paso, nunca aclara Ludmer cuáles son los atributos literarios, esas presuntas propiedades, qué relación guardan con la historia del valor, y que es la historia de la asignación, con sus fuentes, digamos, ideológicas, institucionales, es larga la posibilidad de decirlo, ni cuál es el vínculo con sus fronteras, dónde están, cómo se componen. En todo caso, en el planteo de Ludmer, yo percibo un momento de oscilación entre el valor como fenómeno inscrito especialmente en las condiciones del texto y el valor como acontecimiento en las contingencias de la activación sociocultural que lo asigna. El valor está dentro, el valor está afuera. En Ludmer hay una oscilación porque llega a hablar de que algo no se puede leer como literario y a lo sumo hay una entrada y salida de la literatura, pero de ninguna manera toma una decisión. La decisión se llama literatura posautónoma. Su propuesta articula valor y autonomía. Compacto. Para arraigar una oposición, estas nuevas escrituras resultan signadas por el no valor y por la posautonomía, sin referirse de ningún modo a la heteronomía. Dicho de otra manera, de una manera un poco esquemática, que la autonomía es al valor como la posautonomía es a su pérdida. La cuestión formulada así tiene un sentido inobjetablemente engañoso, en particular porque el tercer excluido, que es la heteronomía, habilita el necesario desplazamiento hacia una idea de literaturas post-autónomas. ¿Desde qué
presupuestos cabe consignar que una novela como la cita de La Villa, en Cesaraira, una cautiva también podría ser, comporta una renuncia al valor literario, a la crítica social o incluso al género. ¿Acaso leemos esta novela como otras, como literatura, porque no hemos advertido de ninguna manera de los cambios en los estatutos de literatura y leemos con un modelo viejo? Leemos con un modelo autonomista y por ende formamos parte de aquellos nostálgicos que no sabemos, no queremos saber que novelas como estas debieran ser leídas de otro modo, en un régimen de entrada y salida en función de su facticidad, más de acuerdo con una voluntad intencional que sería posautonómica y desvalorizada. Esto puede proyectarse a otras producciones citadas por Ludmer, como Serrat, Daniel Lin, Alex Garola, los cuentos de Villa Celina, de Juan Diego Incardona, pero también de otra manera pudo propender a esa lectura en textos muy distintos, como El Furgón de los Locos, de Carlos Riscano, donde hay ese muestrario que ella menciona en algún momento. Me estoy refiriendo aquí, testimonio, más autobiografía, más novela, más memorias de la tortura, más crónica del 14 de marzo de 1985, con la liberación por amnistía de los presos. Es decir, la cuestión genera un verdadero conflicto entre si la posautonomía es una asignación que está en las condiciones del artefacto o si la posautonomía es una asignación que está en las condiciones de la lectura. Es decir, yo creo que esa oscilación es necesaria para poder sostener la categoría, la necesita. Es decir, es una oscilación que revela, creo yo, un estado de debilidad en la consistencia de su especulación. Sí, sí. Bueno, ¿cuánto? 5. A ver. La ilusión de un giro. Se entiende perfectamente que Ludmer sostenga que esa desaparición de la noción de campo autonómico de Bourdieu haya sido asaltada por la globalización y sus rigurosas, diversas leyes de mercado. Esta, bajo la energía del capitalismo transnacional, en su época en su proceso de hegemonía digital, borra el juego firme de las identidades literarias y sus poderes, quizás permutadas por un sujeto fantasmático y difuso, que de ninguna manera se homologa con un concepto de autor surgido como función social restringida dentro de dicho campo. Del mismo modo, me resulta dudoso que estas escrituras sean situadas como novedad en el despliegue, al parecer indecidible, de realidad y ficción. Esto es una de las cosas que más me ha resonado y voy a utilizar un ejemplo que yo puse en un trabajo ya y lo voy a repetir con tranquilidad. Yo en algún momento me referí a Operación Masacre, a efectos de repensar este problema en un contexto alejado de tiempos posautónomos, por así llamarlos, para entonces retener la convicción de que hace más de medio siglo Wells realizó un montaje de realidad-ficción, que si no es igual a la desfronterización de estas nociones, que según Ludmer ofrecen las nuevas escrituras, de ninguna manera puede negarse en la obra de Walsh el estado dinámico de la suspensión del estatuto de realidad en tensión conjunta con el estado dinámico de la suspensión del estatuto ficcional. Es decir, yo podría decir de Walsh también es realidad ficción. En Operación Masacre, dicho estatuto se erige mediante acciones de escritura y reescritura sucesivas irreductibles a una jerarquía de géneros, para segregar, en cambio, como ya demostró palmariamente Roberto Ferro, un sistema abierto. La opacidad y la autorreferencia del proceso de investigación y escritura de Wells se ofrecen intensamente. Sin embargo, en Operación Masacre, a diferencia de lo que resulta en las literaturas posautónomas, ahora me pongo del lado de Josefina Ludmer, no se exhiben como en un muestrario global, como dice ella, de una red, todos los realismos históricos, sociales, mágicos, los costumbrismos, los surrealismos y los naturalismos, todos juntos. O sea, eso no aparecería en Wells. O sea, este acontecimiento diferenciador otorgaría cierta razón a Ludmer, pues los propósitos y la identidad del sujeto de Wells parecen notoriamente distintos del vaciamiento de que ella habla en semejantes letras posautónomas. Sin embargo, el problema es que cuando nos detenemos en alguno de los títulos que Ludmer piensa como posautónomos, hay que decir que difícilmente puedan homologarse en ellos
tanto la exclusividad como la economía de derroche de semejante muestrario, costumbrismo, más surrealismo, más realismo varios, más testimonio, o sea, de alguna manera creo que hay una proyección por exceso para marcar una diferencia que es difícil de sostener. Es decir, desde el punto de vista de la categoría de posautonomía, para sostener esas diferencias históricas. Es decir, que mediante el borramiento de las fronteras de registros y géneros, así como de nuevas coexistencias y cohabitaciones, ocurre eso. De una manera distinta y mucho más acá, también ocurre en un texto que podría considerarse posautónomo en el orden de la realidad-ficción, pero que, ya poner el ejemplo de Walsh, desbarata la idea de la exclusividad. Yo estoy pensando en un texto como Chicas Muertas, de Selva Almada, publicado en 2014. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Es decir, lo que hay que pensar es eso. Es decir, se trata de una serie de lugares en que el momento de verdad, como diría Adorno, el momento de verdad no desplaza en el texto, lo voy a nombrar así solamente, de Selva Almada, la espectacularidad de la poiesis de su forma. Eso no está desplazada, no está reducida al momento de verdad. Si la vanguardia se había propuesto la superación del arte autónomo en el sentido de una reconducción del arte hacia la praxis vital, según lo planteaba ya, bueno, me coloco más cerca de Peter Bürger, me pregunto y en parte me respondo si los argumentos posautónomos no el acontecimiento de las literaturas así designadas por Ludmer, sino el discurso de Ludmer que resuelve que así sean leídas, poseen propiedades, sí propiedades, porque ella llega a sostener de esa forma, que no son, o sea, no serían literarias, no conducirían realmente una praxis esto de la concesión. Es decir, si ante el muestrario global de la web, la posautonomía, pienso yo, no es otra cosa que una falsa superación de la autonomía, una confesión de parte a propósito de lo que con otro lenguaje Bürger se refería a literatura de evasión, a la estética de la mercancía. El problema es si no se designaría con este concepto, más que a tales o a ciertas literaturas, a una hipóstasis teórica relativa a las lógicas culturales de la globalización, tras lo cual Ludmer asume cierto acento, creo yo, auroral de las literaturas posautónomas como una clase de superación, cosa que al fin y al cabo también podría estar encubriendo la melancolía por una autonomía crítica perdida. En cierto modo, las palabras de Martin Cohn parecen decirlo. ¿Cómo? Lo voy a citar brevemente. Despojadas de su tensión autónoma o deshaciéndose de ella por alguna razón, las obras han de quedar fatalmente neutralizadas y dócilmente integradas al imperio de lo existente. La autonomía es su única opción de resistencia. Corto acá. Por eso me resulta a mí inquietante el hecho de que la posautonomía se constituya en falsa superación. Han pasado 4 décadas de Peter Bürger. Pienso que continúa vigente su planteo más de 4 décadas. Dice que cuando nos señala que tendríamos que preguntarnos desde la experiencia de la falsa superación, así le llama, si es deseable en realidad una superación del estatus de la autonomía del arte. Si la distancia del arte respecto a la praxis vital no es garantía de una libertad de movimientos, en el seno de la cual se puedan pensar alternativas a la situación actual. A mí todo esto me suena muy vigente. Corto aquí. En efecto, esta reserva implicaría para nuestra época una posibilidad de resistencia sobre las reificaciones producidas por lenguajes desintensificados, movimiento que puede identificarse con el de una autonomía capaz de empujar con un sentido originado por el desarrollo crítico del momento de verdad. Siguiendo a Bürger, no hay un momento sin el otro. Una vez que pensamos el arte desde la categoría de autonomía, un momento falso, pues ya lo sabemos, y un momento de verdad. Por eso es preciso insistir en que no existe un lugar para borrar el momento de la falsedad, pues el momento el mismo es constitutivo, junto con el de verdad. Son 2 caras de esta misma moneda autónoma. De manera que esto resulta una ilusión, el hecho de pensar que la falsedad ha sido superada. ¿A qué me refiero? El momento de verdad es la desvinculación del arte respecto a la praxis vital, y el momento de falsedad es la hipostatización de este hecho a una esencia presunta del arte.
como un parásito, se nutre de la energía de lo verdadero, para entonces amenazarlo con la tentación que implica que semejante verdad deviene en esencia transhistórica. Pero nos salimos de allí, ¿me queda un minuto? Bien. Y voy a señalar lo siguiente. Creo que es capital que este momento de la verdad de la autonomía se asuma con decisiva conciencia crítica, se desarrolle en relación con su desmitificación a manos de la categoría que ha quedado excluida, que es la heteronimia, que está en la base misma de lo autonómico. Vuelvo entonces una vez más, la autonomía no es autónoma, tal como sostiene Jacques Rancière, siguiendo a Schiller, la conjunción entre el arte bello y el arte de vivir funda la autonomía del arte en tanto la conecta con la esperanza de cambiar la vida, que es la expresión de Schiller. Pero entonces esa fundación traza, dice Rancière, el mismo nudo que une la autonomía con la heteronomía. Dicha tensión, entiendo yo, es la que moviliza la inquietud de esta exposición en aras de plantearme una superación no posautónoma de la autonomía, la que involucra sustantivamente el problema del valor, pues las literaturas posautónomas son propuestas por Josefina Ludmer como entidades desvalorizadas, sin más. Para trazar su giro postautónomo, ella genera una visión de la autonomía que representa el régimen estético del arte como propiedad en sí de la obra y a veces como propiedad de la lectura, pero no como experiencia, no está definido de alguna manera como experiencia, hecho que deviene tan paralizante como ilusorio. No obstante, esa ilusión resulta capital. Si emprendemos un cambio en la manera de leer, una resta de lo que ella afirma a propósito de estas literaturas, es posible producir un movimiento autonómico inesperado. Configurado desde una ironía que Ludmer no lee, estas literaturas podrían delatar el carácter ilusorio de su propio giro posautónomo, en el que ya, voy a usar la cita de ella, no se perdería el poder crítico, emancipador y hasta subversivo que le asignó la autonomía a la literatura como política propia, específica. Cierro la cita. Ese giro posautónomo, apenas sobreviviente, no deja de ser el paradójico, melancólico movimiento de una ilusión y para nosotros de un nuevo giro de una autonomía pendiente. Vamos a escuchar ahora la conferencia de Eduardo Dobri, la cuestión del manierismo y del barroco en la obra última de Ángel Ramas. Edgardo Dobri nació en Rosario, es profesor de literatura latinoamericana y teoría de la literatura de la Universidad de Barcelona. Su último libro de ensayos, que salió en Barcelona en 2022 y se está distribuyendo actualmente en la Argentina, se titula Celebración a través de la poesía americana. Y su último libro de poesía se titula El Parasimpático, que fue premio Ciudad de Barcelona, el mejor libro en castellano del año. Escuchamos entonces a Edgardo. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Bueno, muchas gracias a las organizadoras de Ornister, a Teresa, Miriam, en particular a Gloria, Chico, que he visto personalmente. La última vez que estuve en el Ornister tuve la suerte, el honor de compartir mesa con Susana Semelli, la latinoamericanista y formadora de latinoamericanista, así que aprovecho la ocasión para rendirle homenaje. Quiero decir también que agradezco a todos los presentes, porque todos los que estamos aquí sabemos que hay congresos de grandes organizaciones que en realidad tienen su negocio en el hecho de figurar en el programa. Después nadie va a escuchar a nadie porque ya el negocio está hecho. Mientras que en el Ornister Club la presencia de ustedes acá y en los paneles y en los plenarios indica que acá se viene a grabar. Y en realidad cuando uno hace una intervención sobre cualquier cuestión que esté trabajando, en realidad lo que está haciendo es incorporándose a un diálogo con el deseo de aportar algo y de continuar.
las ponencias de mis compañeros de mesa, a mí al principio por sus títulos me intimidaron, porque yo pensé, yo voy a hablar de un autor que murió en 1983, Ángel Rama, pero me he dado cuenta de que para pensar el siglo XXI estamos volviendo al siglo XX, de modo que podemos parafrasear un poco a Violeta Parra y decir, volver al siglo XX después de vivir casi un cuarto de siglo. Acaba de salir esta edición de La Ciudad Letrada que hemos editado Nora Catelli y yo en una colección, pequeña colección que dirigimos en Barcelona y que ahora se ha impreso aquí. Y la relectura de ese libro tan significativo me llevó a replantear algunas cuestiones que yo también vengo pensando desde hace tiempo sobre la reflexión en torno al barroco, podríamos decir en general, y su inflexión, o para decirlo en términos deleuziano, su pliegue latinoamericano. Así que eso es lo que le voy a leer. La Ciudad Letrada pertenece a un subgénero particular del ensayo latinoamericano, el que busca definir el carácter propio y distinto de la cultura y la literatura del subcontinente, como lo hizo, por ejemplo, Enrique Sureña en las corrientes literarias en la América Hispana. El libro también, en cierto modo, póstumo, como La Ciudad Letrada, porque se publicó en inglés en 1945 y cuando salió su versión en español, Sureña había muerto ya. Acerca de las condiciones en que se escribió y se publicó La Ciudad Letrada, creo que más o menos todos están al tanto, si acaso lo comentaremos. Pienso, por ejemplo, en Última Thule de Alfonso Reyes, a que me voy a referir también, en La Presión Americana del 57 de Sama Lima, o, por ejemplo, en Hispanoamérica, Posición Crítica, Literatura y Actitud Americana de Mariano Picón Salas de los años 30, que es un libro que fue muy importante también o como lo fue obviamente Latinoamérica, las ciudades y la letra de José Luis Romero, ya mucho más tardío, en el año 76. Reyes había formulado la idea de que América, ya antes del descubrimiento, fue un presagio. Ese presagio venía de Europa, que se asomaba al humanismo, y el imaginario de América, por lo tanto, fue previo al objeto. Y esa inversión de lo que podemos llamar el proceso natural marcó el devenir de nuestras conformaciones culturales, particularmente en la literatura. Distinta, aunque no del todo opuesta, si lo pensamos en profundidad, había sido la convicción de Lugones en el imperio jesuítico al principio del siglo XX, para que la conquista de América no fue una consecuencia de ese inminente humanismo, sino por el contrario, una continuación de la gesta del paladín medieval en la reconquista española. La conquista, dice Lugones, por lo que tenía de quimérico, de colosal, de problemático, era una empresa medieval cuyo cumplimiento requería espíritus y tendencias medievales. Por eso, dice Lugones, fue España la que se quedó con la ambición de América y no las otras grandes naciones de potencia europea del mundo. De Sama Lima, por su parte, propuso que lo propio de la cultura, y particularmente de la literatura americana, es la curiosidad, porque dice de Sama, lo desconocido es casi nuestra linda tradición. ¿Cuál es, en cambio, la idea central y transversal al ensayo de Ángel Rama, La Ciudad Letrada? Que la ciudad latinoamericana, dice, fue un parto de la inteligencia. En América, la ciudad se funda antes que su área de influencia, porque forma parte del programa de expansión y defensa del territorio conquistado. Así, dice Rama, surgirán esas ciudades ideales de la inmensa extensión americana. La regirá una razón ordenadora que se revela en un orden social jerárquico traspuesto a un orden distributivo geométrico. Rama vincula esta imposición en el continente americano de directrices de abstracción, racionalización y sistematización a lo que llamamos la edad barroca, lo estoy citando, que los franceses designan como la época clásica y que corresponde a ese momento crucial de la cultura del Occidente en que, como ha visto sagazmente Michel Foucault,
las palabras comienzan a separarse de las cosas. Y la triádica conjunción de unas y otras, a través de la coyuntura, se dio al binarismo de la logique de Port-Royal, que teorizaría la independencia del orden de los signos. Aquí vemos la manera en que lo que podríamos llamar el impacto, digamos, de la lectura de los valores y las cosas 66 tuvo en América Latina, y particularmente la referencia a Foucault, sin embargo, está ligera pero decisivamente tergiversada, puesto que las palabras y las cosas pivotan precisamente sobre la logique, sobre el cambio que se produce en el siglo XVII. Si pensamos que la grammaire general y la logique de Port-Royal son de la década de 1660, es decir, de la segunda mitad del siglo XVII. Sin embargo, para hacerle coincidir con el inicio de la colonización de América, Rama retrotrae la separación entre signo y cosa del siglo XVI, en parte apoyándose en Lewis Mumford, según el cual, dado que el barroco es el capítulo final del arte clásico, ya existen elementos barrocos en Miguel Ángel y en sus contemporáneos. Hay aquí una cierta equivocidad en la definición de un barroco filosófico, racional y sistemático de un lado, y de un barroco estético, ingenioso y autorreferencial del otro. En realidad, Rama ya en el año 55, es decir, cuando uno tenía 30 años y cuando estaba interviniendo fuertemente en la revista Marcha, escribe un artículo sobre el barroco que creo que fue rescatado en este libro publicado por Pablo Roca, se llama Literatura, Cultura y Sociedad en América Latina, donde se rescatan algunas intervenciones significativas de Rama antes del exilio, bastante antes. Dice, en este artículo del 55, dice Rama, a pesar de casi 2 siglos, esta es una cita de Picón Salas, a pesar de casi 2 siglos de ciclopedismo y de crítica moderna, los hispanoamericanos no nos hemos evadido enteramente del laberinto barroco. Fíjense cómo aquí aparece esta palabra laberinto que todos ustedes obviamente van a relacionar con Borges, que aquí vamos a ver reaparecer más tarde. Obviamente Picón Salas lo dice antes de Borges, pero quiero decir, evidentemente el término de no poder evadirse del laberinto le está dando al barroco una, podríamos decir, una significación negativa, ¿no? Una especie de destino un poco oscurantista. Pero en el mismo trabajo, Rama después, casi premonitorio de Sabalino, dice que este artículo 55 y la conferencia de la expresión americana sobre el 57, dice, el barroco ofreció a América este orden ideal para colmar el vacío espiritual en que funcionaba la colonia, en que funcionan todas las colonias, y que al adoptar el esquema abstracto universalista del barroco, la colonia pudo acceder con los mismos derechos y con aparente facilidad al desarrollo universal de la cultura, pudo superar el sometimiento vergonzante del colonial. Aquí vemos cómo Rama está pensando en los años 50 en algo que casi es premonitorio de lo que después van a ser los llamados estudios postcoloniales o decoloniales. Y por este artificio interpretativo de lo humano sentirse equiparado al centro propulsor de la civilización europea. Sí, por un lado el barroco como laberinto, pero por otro lado también como posibilidad americana de acceso a la cultura universal. Vuelvo entonces a la ciudad letrada. Ahí Rama pone en escena este impacto, como digo, que podríamos llamar también un poco, si ustedes quieren, solemne cambio de episteme que supone las palabras y las cosas, en un pasaje en el que parafrasea o parodia, aunque sin mencionarlo precisamente a Alfonso Reyes de El presagio de América, incluido en Última Turno. Reyes decía, y así, antes de ser esta firme realidad que unas veces nos entusiasma y otras nos desazona, América fue la invención de los poetas, la charada de los geógrafos, la habladuría de los aventureros, la codicia de las empresas y, en suma, un inexplicable apetito y un impulso por trascender los límites. Llega la hora en que el presagio se lee en todas las frentes, brilla en los ojos de los navegantes, roba el sueño de los humanistas y comunica
al comercio un decoro de saber y un calor de hazaña. Rama, por su parte, dice: antes de ser una realidad de calles, casas y plazas, las que solo pueden existir, y así gradualmente a lo largo del tiempo histórico, las ciudades emergían ya completas por un pacto de la inteligencia, en las normas que las teorizaban, en las actas fundacionales que las estatuían, en los planos que diseñaban idealmente con esa fatal regularidad que acecha los sueños de la razón y que depararía un principio que para Thomas More era motivo de glorificación cuando decía la utopía: aquel que ha conocido una ciudad las conoce todas. O sea, fíjense cómo aquí ya aparece un elemento que recorre también, digamos, la ciudad, que es la del pensamiento utópico vinculado a lo militar. Ambos pasajes, el de Alfonso Reyes y el de Rama, están unidos y determinados por su encabezamiento. Antes de ser una realidad material y objetiva, América ya era una enumeración de elementos, un plan, una idea, un apetito. No fue un objeto que engendró un deseo de posesión, sino al revés. El modelo, el sueño, la apetencia son anteriores y fundacionales. Pero a veces atribuye esa existencia previa a la codicia característica de la empresa colonial, a la fantasía neoplatónica de los pensadores y poetas, y a la osadía renacentista de cartógrafos y navegantes. En Rama, en cambio, lo previo es el orden racional, la ciudad normativa que precede a la urbe concreta. Es el sueño de la razón que aparece como propio del barroco o edad clásica en el modo en que Foucault se acerca a ese momento de separación de palabras y cosas y de la primera existencia autonómica del orden de los siglos, liberada de la sujeción al mundo material por los lazos de semejanza y de afinidad. La charada de Reyes remite a las primeras ensoñaciones del humanismo. El pacto de la razón de Rand ya es plenamente barroco. Con una mecánica militar, dice, fueron inicialmente las postas, citando a Ramos, que permitían el avance y salieron después las poleas de transmisión del orden imperial. De la fundación de Panamá, Hospederías Dávila, en 1519, a la de Concepción, en el extremo sur de Chile, por Valdivia, en 1550, pasaron efectivamente solo 30 años. Rama, que en su primera estadía en París, los años 50, había sido alumno de Fernand Braudel, recupera de él este elocuente pasaje de Braudel. Confieso mi fascinación por la historia de esas ciudades americanas desplegadas antes que sus campos fueran cultivados, o al menos al mismo tiempo que ellos. ¿No? Es decir, la inversión del proceso, podemos decir, europeo. Primero asentamiento, cultivo, etcétera, después formación progresiva de una búsqueda. En la ciudad letrada del barroco se reconoce, sobre todo, en el desvío o la hipertrofia de esos postulados, racionalización y organización hacia el establecimiento y perduración de un aparato letrado que solo se representa a sí mismo y cuyo cometido central es su propia perpetuación. Porque a lo mejor esto tiene que ver también con el concepto de autonomía del geógrafo. De modo que se constituye como un mundo de signos sin cosas o de significantes sin significados. Dice Rama, en el centro de toda ciudad, según diversos grados que alcanzaban su plenitud en las capitales reinales, hubo una ciudad letrada que componía el anillo protector del poder y el ejecutor de sus órdenes, una pléyade de religiosos, administradores, educadores y profesionales, escritores y múltiples servidores intelectuales, todos esos que manejaban la pluma, estaban estrechamente asociados a las funciones del poder y componían un país modelo de funcionalidad y de burocracia. En el uso conceptual del barroco, la ciudad letrada está también cerca de José Antonio Maravall, a quien cita, famoso historiador español, que lo resumo, dedicó muchos años de su vida estudiar el barroco y en el año 75 publicó un libro significativo titulado La cultura del barroco, donde, apartándose de lo que en ese momento era la tendencia que era considerar el barroco como el arte de la contrarreforma, vinculado por lo tanto a España y a Italia, Maravall lo considera un momento de la cultura europea que afecta enteramente a Europa y que de alguna manera significa, podemos decir, una crisis del Renacimiento.
¿no? Una crisis también en el aspecto, sobre todo, cultural, ¿no? El momento en que el europeo empieza a sentirse como un poco desprotegido, desposeído de las instituciones que antes lo amparaban. ¿Acaso, sabiendo de la complejidad que implicaba el concepto y de sus múltiples irradiaciones, Foucault fue más bien reticente al uso del término barroco? A diferencia de sus contemporáneos, por ejemplo, Jean Rousset, La littérature de l'âge baroque en France, de Jacques Lacan, que tiene un famoso ensayo, una famosa clase sobre el barroco en su seminario Encore, de Gilles Deleuze, que tardíamente publica ese libro titulado Le Pli, Leibniz y el barroco. Foucault no simpatiza con este término. En las palabras y las cosas solo lo usa una vez y para poner en duda su pertinencia. Dice, a principios del siglo XVII, en este periodo que equivocada o correctamente ha sido llamado barroco, el pensamiento deja de moverse dentro del elemento de la semejanza. ¿Acaso por eso mismo Ángel Rama, cuando se ciñe estrictamente al ámbito literario, sobre todo en estas últimas intervenciones de las que estamos hablando, prefiere hablar de manierismo, para lo que, en la mayoría de los casos, venía siendo estudiado como barroco americano? En mayo de 1982, es decir, cuando Rama vive en Washington como profesor de Maryland, si ustedes recuerdan, Ángel Rama fue expulsado de los Estados Unidos por la administración de Ronald Reagan con la excusa de que era un peligroso comunista porque había participado en la revista Casa de las Américas, cuando en realidad Rama se había distanciado por el caso Padilla. Esto tiene un cierto interés porque justamente las palabras y las palabras, La ciudad letrada es un libro cuya idea central es la férrea unión entre el sistema político y el sistema literario en América Latina, y Rama es primero víctima de ese neomacartismo, de esa ola ultraderechista que empieza en los años 80, de la que, como ustedes saben, todavía no nos hemos librado, sino más bien al contrario. Rama se establece en París y en noviembre del año 83, Belisario Betancourt, que había intercedido ante Ronald Reagan para que Rama no fuera expulsado, organiza un concurso. Belisario Betancourt era un presidente poeta, digamos que podía haber entrado perfectamente en la ciudad letrada. Organiza un congreso de literatura y lo invita a Rama. Rama no tiene ganas de ir, eso se ve claramente en la correspondencia que se ha publicado hace mismo por Montevideo, una excelente edición de Rosario Peiró. Sin embargo, se siente obligado a ir porque Betancourt había hecho, digamos, gestiones personales para que permitan esa expulsión y muere en un accidente aéreo al tomar el vuelo de Avianca en Madrid con destino a Bogotá. Es decir, que de alguna manera su destino también está casi prefigurado en esta, digamos, conjunción de sistema político y sistema literario. En mayo del 82, cuando vive en Washington y cuando está escribiendo La ciudad letrada, Rama acepta participar en un simposio que se titula Sor Juana Inés de la Cruz y la cultura virreinal. Es una ponencia que luego fue publicada en una revista de la Universidad de Dayton y hasta donde yo sé no ha sido todavía el primero del libro. Ese congreso que tuvo lugar en Stony Brook, en Nueva York, Rama, quizá aceptando una máxima que él ya había notado en su diario, donde dice: la crítica también consiste en saber abandonar los temas. Es decir, de alguna manera él abandona el tema que está trabajando para reflexionar sobre algo que tiene que ver con el periodo del barroco americano. Sin embargo, la ponencia que él presenta se llama Fundación del Manierismo Hispanoamericano por Bernardo de Molina. La elección del objeto es ya un objeto fuerte, porque se aparta ostensiblemente de la figura principal del barroco americano, como la propia Sor Juana o Carlos de Sigüenza y Góngora, que habían sido estudiadas, figuras tan encinas como Elsa Malín, Octavio Paz, Enrique Sureña.
Incluso de otro heroico, exuberante poema heroico, no real, de las geografías San Ignacio de Loyola, compuesta por el bogotano Hernández Domínguez Camargo en 1666. En cambio, pone el foco en un poema de épica culta de 40.000 versos, en octava real, cuyo asunto es la gesta legendaria de Bernardo del Carpio, héroe español de la batalla de Roncesvalles contra Carlomagno. La figura de Bernardo del Carpio remite, digamos, al mismo momento legendario de la Sansón de Roland, pero desde otra perspectiva, no de la perspectiva de la lucha entre cristianos y musulmanes, sino de la perspectiva de la resistencia española a Francia. Hay un largo ciclo de romances vinculados a esta figura entre histórica y legendaria de Bernardo del Carpio. El modelo visible del poema de Balbuena es el Orlando Furioso de Ariosto, de quien toma parte de su mundo mágico y de sus figuras míticas, como la Hada Morgana y los personajes del siglo artúrico. Balbuena era un eclesiástico nacido en Toledo en 1562, que se estableció en el Nuevo Mundo en 1580, fue largamente obispo de Jamaica, donde escribe ese poema, y finalmente murió en Puerto Rico en 1627. La correspondencia de Rama, recientemente publicada, como decía, permite saber que él venía interesándose por este asunto al menos en 1979, cuando descubrió en la Biblioteca Pública de Nueva York una edición facsímil del Bernardo de Balbuena, y lo resumo, como ustedes saben, debemos en buena medida a Ángel Rama, en conjunción con Antonio Cándido, ese gran proyecto de la Biblioteca Ayacucho. Me lo menciono porque ahora que digamos está de moda, digamos, la reflexión sobre archivos, podríamos decir que la Biblioteca Ayacucho es el archivo nacional letrado, como muestran muchas de las referencias que aparecen. Podríamos decir que el enorme conocimiento de la literatura latinoamericana que tiene Rama por el proyecto Biblioteca de Ayacucho le permite hacer de la ciudad letrada un recorrido latinoamericanista muy exhaustivo, digamos, con citas y con autores que están completamente fuera de lo que podríamos llamar los canónicos o los más medios. Rama se propone en determinado momento recuperar el poema de Bernardo de Balbuena para Ayacucho, y lo descarta probablemente por la envergadura del libro, 40.000 versos, o sea, 5.000 octavas reales, y este poema no se reeditó hasta que la Biblioteca Nacional de Puyo lo sacó en el año 2017 en edición digital. Es decir, que ustedes lo tienen ahí a disposición y es un objeto realmente curioso de recorrer, y además la edición digital mantiene, digamos, la edición original en 2 volúmenes. Hay precisamente una carta de Rama a Antonio Cándido en el que dice que va a dictar una conferencia en el MIT, dice, sobre las modalidades del manierismo hispanoamericano, que desarrollaron una tesis partiendo de Bernardo de Balbuena en el siglo XVII y concluyendo con Borges en el siglo XX. En efecto, el desarrollo que hará es el desarrollo que hará en la ponencia sobre el Congreso Sor Juana, que me quiero referir. Rama empieza por señalar, apoyándose en Enrique Sureña y en Alfonso Reyes, la estricta coetaneidad de Balbuena y de Luis de Góngora. En la primera década del siglo XVII, dice, ya refiriéndose específicamente a Balbuena, estaría arquitecturada en México una versión americana de la estética manierista. El término barroco queda así abiertamente desplazado por manierismo mundialista, que usa en una veintena de ocasiones a lo largo de esa ponencia, que sin embargo es relativamente breve. Yo creo que se deja ver aquí la lectura de Arnold Hauser, a quien
Rama menciona, y cuya idea del manierismo como crisis del Renacimiento había tenido una gran influencia entre los intelectuales marxistas latinoamericanos de los años 70. Hauser había escrito al principio de esa década: solo nuestro tiempo, cuya problemática situación frente a sus antepasados es similar a la del manierismo respecto al clasicismo, podía comprender el modo de crear de este estilo y reconocer en la imitación de los modelos clásicos una compensación con creces de íntimo distanciamiento respecto de ellos. Hoy comenzamos a comprender que todos los artistas creadores del manierismo, el afán crítico se dirige sobre todo a romper con la sencilla regularidad y armonía del arte clásico y a sustituir su normalidad por rasgos más subjetivos y subjetivos. Rama también menciona otro texto mucho más desconocido y podríamos decir poco canónico, que es un libro de Germain Bazin, titulado Destin du Baroque, Destino del Barroco, donde Bazin dice que el barroco el manierismo es un complejo en el sentido psicoanalítico del término, dice Bazin. Una verdadera neurosis por la cual los artistas se apartan de la mimesis para inspirarse en la fantasía. Rama traslada este modelo, pensando en el arte, al análisis del desarrollo de las literaturas americanas. Dice Rama, esto me parece muy interesante: del diario de Colón a las ficciones de Borges, la hipérbole de la fantasía ha operado un largo camino en todos los textos creados en relación con los continentes. Es decir, en una frase abarca desde el primer texto que problemáticamente podemos llamar literatura latinoamericana, como es el primer diario de Burgos de Borges, de Colón, hasta el Aleph, ¿no?, al que se va a referir explícitamente. La operación es significativa, al menos en dos sentidos. En primer lugar, porque se basa en un pasaje del prólogo de Bernardo de Balbuena para justificar las principales opciones de su poema. Y afirma que, dice Balbuena en este pasaje, la poesía ha de ser imitación de verdad, pero no la verdad misma. Escribiendo las cosas no como sucedieron, que eso ya no sería imitación, sino como pudieron suceder. Esto dice Balbuena. Pero, evidentemente, este pasaje es una paráfrasis clara de la poética de Aristóteles, donde, como ustedes recordarán, leemos que la distinción entre el historiador y el poeta no consiste en que uno escriba en prosa y otro en verso, sino que reside en que uno relata lo que ha sucedido y el otro lo que podría haber acontecido. Ok. El desplazamiento de la imitación por la fantasía, que sería característico del manierismo, encubre aquí esa especie de no ver, podríamos decir por parte de Rama, que Balbuena evidentemente está citando casi la letra de Aristóteles. Entonces, pasa por ser una inflexión americana, algo que en realidad forma parte de lo que podríamos llamar toda la cultura occidental. El otro aspecto en el que es significativo es porque ese arco que une a Colón y a Rubén Darío y a Borges es relativamente sorprendente, en el sentido de que Borges precisamente no había sido nunca una de las fascinaciones de Ángel Rama, que no lo menciona, o lo menciona en muy pocas ocasiones. Esta operación básica del manierismo hispanoamericano, dice Rama, solo puede tener lugar en la periferia de Occidente, en lo que se llama la frontera americana de la civilización, en un concepto que nosotros podemos asociar, por ejemplo, a la famosa idea de Borges como escritor en las orillas. De las 5.000 décimas del Bernardo, Rama elige como ejemplo una que describe el amanecer, dice Rama, en los trópicos, aunque realmente en el poema no hay ninguna marca acerca de esa presunta localización. Les leo la octava de Balbuena, que en realidad también en la forma imita a Ariosto, ¿no?, que escribe su largo poema. Por otra parte, una canción bastante parecida a la de Balbuena, en octava. Dice el pasaje de Balbuena: hurta a la luna el oro de su esfera
y a las estrellas su argentado brillo. Está hablando del amanecer. En tolda de jazmín en su litera, respira el aire blando al hojas río. Sale el dorado sol, la mar se altera, tiembla la luz sobre el cristal sombrío, y de su barro el caluroso aliento, el bajo suelo humea y arde el viento. Ahora, bien, las resonancias de Góngora son equivocatorias, son léxicas, como por ejemplo el uso de la palabra Hoffmann, que por otra parte es un sinónimo de barroco, es una perla de forma rara. El uso de los oxímonos del tipo cristal sombrío o dorado sol. En Góngora tenemos cristal luciente, por ejemplo, que parece ser el germen de ambas. O, por ejemplo, el último verso, el bajo suelo humea y arde el viento, parece ser una reelaboración del final de un soneto de Góngora que dice arde el río, arde el mar, humea el mundo. Rama prefiere ver en cambio la huella del concepto o del concepto de Graciano. Los emblemas jeroglíficos, apólogos y empresas son la pedrería preciosa al oro fino al discurrir, dice Graciano. Voy terminando. En la ciudad letrada, este mismo pasaje de agudeza y arte de ingenio, sin mencionar a Graciano, permitía formular la teoría de que la preponderancia del barroco en América habría sido otra forma de defender la distancia entre quienes poseían el uso de la letra y la gran masa de los que quedaban fuera de ella. En territorios americanos, dice Rama, la escritura se construiría en una suerte de religión secundaria, por tanto pertrechada para ocupar el lugar de las religiones cuando éstas comenzaran a declinar a finales del siglo XIX. Aún más que la letra, conjugaron los símbolos todos, abasteciéndose en el veneno tradicional, en el veneno tradicional, para fundar así una escritura crecientemente autónoma. El discurso barroco no se limita a las palabras, sino que las integra con los emblemas jeroglíficos, empresas, apólogos, cifras. Es una construcción histórica y conceptual que le permite formular para la literatura americana un aparato paralelo al de la formación de la ciudad letrada. Allí, siguiendo a Foucault, el signo se separaba de la cosa, la ciudad letrada de la ciudad real. Aquí la poesía pasa a ser un lenguaje cifrado, porque es distinta de la realidad que mente significa. Pero el término barroco, que Rama silencia a lo largo de su ponencia sobre Balbuena, se cuela al final cuando irrumpen las referencias a Lezama Lima y a Severo Saragossa. A este referir como característico del manerismo el designio estructural elíptico más que circular, según Saragossa, como recordarán en Barroco y Barroco, del año 72. Lezama aparece al final del trabajo cuando dice que recuerda la famosa fórmula con la que Lezama parafraseaba y dice el barroco para los americanos es el arte de la contraconquista. ¿De qué modo entra Borges en el perímetro de este aparato crítico y teórico? Mediante el concepto de emblema, es decir, de la representación simbólica mediante la cual la poesía pasa a ser un lenguaje cifrado, distinto a la realidad que mente significa, porque existe autónomamente y en segundo lugar porque ha operado una reducción de dimensiones que permite una manipulación personal libre. En esa reducción de dimensiones entra lo que Rama denomina la irrisoria, aquí evidentemente está citando Morales, la irrisoria historia de la contemplación de ese lugar donde están sin confundirse todos los lugares del orbe vistos desde todos los ángulos. Una definición, dice Rama, que cabría también a Bernardo de Valois. En este irrisorio, digo, vuelve el incipit de las palabras y las cosas donde Foucault se refiere a la risa que sacude un texto de Borges, el idioma analítico de John Wilkin. En cambio, la serie que incluye a Balbuena, Carpentier, Darío y Borges enteramente de Rama en su intención de formular, bajo la égida del manierismo, una teoría de la literatura latinoamericana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela, Edgardo, Edgar, por estas estupendas disertaciones. Tenemos espacio para una o dos preguntas. Necesitamos, por favor, que quien quiera participar con una pregunta se acerque aquí para que quede grabada en el registro.
Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes porque me ha parecido fantástico lo que han hablado, así que muchísimas gracias también por estar aquí. Mi pregunta es un poco general, pero se la dirijo a Eder, un poco para continuar como con esta propuesta. ¿Cómo se relacionaría esta idea de la autonomía no autónoma con otros conceptos, ya no los de autonomía de Goodman, sino con la literatura expandida de Alan Pauls? Y esta idea, rellenando la daga, ¿no?, de que toda la literatura del presente aspira a la condición del arte contemporáneo. ¿Hay o no hay tal expansión de la literatura porque siempre estuvo en esta apertura? ¿O cómo se relacionaría esto? Perdón. Sí, vamos a integrar las preguntas, es verdad, Gloria, gracias. ¿Hay alguna resonancia, comentario, consulta más que quieran acercarnos? Bueno, entonces vamos. Bueno, No tengo una respuesta. Pero creo que, citaste lo de Pauls, que la literatura está en una expansión permanente, sí. Y que esa expansión permanente se va nutriendo de nuevas contradicciones, de nuevos procesos contradictorios. La idea que yo tengo, pues aquí vuelvo, que traté de decir, es que el concepto de autonomía, un concepto como ese, habrá que inventarlo, es paralizante. O sea, termina paralizando precisamente la posibilidad de la expansión. O sea, porque lo que hace es segregar de alguna forma una categoría inestable, pero cuya inestabilidad ya estabiliza una forma, digamos, un modo, un tipo de poética que no digo que sea candidato a la normatividad, pero es un freno para esa expansión. En cambio, yo pienso, no sé, no sé digamos, hasta dónde se justifica, digamos, que el retorno a distintas formas de resistencia de lo literario, de lo que llamamos literario, de las transformaciones de eso que llamamos, en el orden de una de no caer en una gramaticalización de la poiesis, porque eso es lo que termina ocurriendo, es fundamental. Y sobre todo en una época donde se dan distintas absorciones de lo mediático, absorciones, se han hablado mucho de todo eso, es decir, pero la espectacularización de la creación por encima, por encima, junto con el momento de verdad, creo que es algo que sigue vigente. De alguna manera yo me mantengo en esa clase de vigencia. No tengo un nombre ni ninguna categoría nueva, sino una crítica a este manejo de la categoría. Incluso de autonomía. Por autonomía, en los términos absolutos, hay que terminar. No es que digamos, bueno, vamos a tener, no, hay que terminar, eso es adorno, hay que liquidar este asunto. Es decir, pero ¿cómo lo liquidamos? Sobre la base de la transformación de la misma, en el sentido de involucrar la historia, y la lucha histórica que eso significa. No sé si te contesta. A mí me gustaría. Gracias. Bueno, yo quería decir que acuerdo bastante con toda tu presentación. La categoría de los autonomías siempre me pareció muy sospechosa, sobre todo porque hablaste sesgadamente del valor, pero me parece que es un problema. O sea, los ejemplos elegidos están elegidos con valoraciones anteriores a la postautonomía. De hecho, son los mismos libros que veníamos leyendo, y con esa categoría no encontramos ningún autor desconocido
que esa categoría singularice, ¿no? Entonces me pareció siempre muy problemática. Y respecto a la literatura expandida, no me gustan ningunos de estos. Acuerdo, por supuesto, con Alan Pauls y con Reinaldo Ladaga, en su reflexión siempre paralela de el arte y la literatura contemporánea. No me gustan los rótulos, literatura expandida, pero bueno, escribí un libro que se llama Fuera de Campo, ¿qué puedo decir? Y bueno, bueno, no, empecé desde mi tesis de doctorado pensando a Manuel Puig a través del cine y la literatura, el cine y el arte pop, y como traté de demostrar hoy, me parece que ese diálogo iluminó y no hacía más que tratar de leer lo que el propio escritor estaba haciendo, o sea, escribió La traición de Rita Hayworth, alentado por el pop y por su diálogo con el cine, eso ya es un lugar común, solo que traté digamos, de darle sustancia real a ese diálogo. Y hoy la literatura, como en algún momento se enriqueció con el cine o con la fotografía, hoy no sé si es expandida, pero está en claro diálogo con el arte contemporáneo. César Aira, si me hacer más comentarios, he escrito un ensayo muy breve y muy iluminador sobre el arte contemporáneo. Y creo que no queda ninguna duda de que se trata de un artista conceptual antes que un escritor. Bueno, eso quería decir. No sé si vos querías respirar. Bueno, para no quedarme en Tenés que remontar unas décadas. No, bueno, simplemente me pareció que había una cierta resonancia en este Sí, origen claro. barroco del que habla Rama, de decisión de palabras y cosas, y también que este poema de Balbuena es todo más interesante porque Balbuena toma como antecedente a Ercilla, y tanto la Lorcana como el Bernardo son lo que se llama épica culta, como Ariosto, es decir, que de alguna manera estaría, esto es una de las tesis que figuran en el último libro que estuvimos hablando con Jiménez, un poco el Instituto de Literatura Latinoamericana, esa imposibilidad precisamente del poema épico fundacional en América Latina, de la epopeya que funda una nacionalidad como las grandes epopeyas europeas. Son ya intentos podemos decir, de autónomos, de poesía culta, de poema heroico, elaborado diciendo una mitología, aparece así como del Señor de los Anillos. O sea que, bueno, a lo mejor se podría pensar una inflexión americana o latinoamericana de todo ese fenómeno que, de alguna manera, la lectura de la ciudad de Prada quizá nos recuerde, quiero decir, por otra parte, que justamente este año se cuenta la publicación de ese libro. Muchas gracias a todos y a todas.